Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente a todos ustedes. Yo les doy la bienvenida al episodio número 261 del podcast, en el cual quiero hablarles sobre qué está pasando con el tema del aguacate. Un tema que está bastante calientito y sobre el que me gustaría realizar algunas reflexiones. Pero antes de pasar a la información, vamos con el patrocinador de este episodio. En Suwink impulsamos el crecimiento de los agronegocios usando herramientas estratégicas de marketing. Contáctanos por WhatsApp al número 33 32 43 52 01. Vamos a comenzar con algunas estadísticas. A nivel mundial, en el año 2020, según Faustat, se produjeron poco más de 8 millones de toneladas de aguacate en el mundo. Esto implicó un 13.9% más en comparación con la producción que se obtuvo en 2019. Y para obtener ese volumen se requirieron poco más de 800,000 hectáreas cosechadas, por lo que de esta manera el rendimiento promedio en el mundo en 2020 quedó exactamente en 10 toneladas por hectárea. Lo importante de esto es que México fue el principal productor de esta fruta tropical, con casi el 30% de la producción mundial. Esto quiere decir que 1 de cada 3 aguacates, hablando de manera muy general, que se consumen en el mundo son producidos en México. Y para tener la referencia es necesario mencionar que en la segunda posición se encuentra Colombia con el 11% de la producción mundial y en tercer lugar República Dominicana con el 8%. Ahora bien, la producción de aguacate en México no ha hecho más que aumentar en los últimos años. De hecho, desde el año 2010 hasta el año 2020, en este lapso de 11 años, solo se han tenido números positivos en cuanto a la producción obtenida de aguacate en México. Y esto es debido, obviamente, a que la superficie cosechada también ha aumentado de manera considerable, hasta alcanzar las 225,000 hectáreas en 2020. De esta manera, el rendimiento ha estado en los últimos 2 años en 10.7 toneladas por hectárea, aunque aquí hay que mencionar que no se ha tenido un gran avance, pues en los últimos 5 años el rendimiento promedio ha estado entre 10.5 y 10.8 toneladas por hectárea. E inclusive si nos vamos un poco más hacia atrás, el máximo histórico sigue siendo 10.8 toneladas por hectárea de rendimiento, el cual fue alcanzado por primera vez en 2006 y luego nuevamente en 2017. Esto es importante de mencionar, al menos desde mi punto de vista, porque hay que entender que el aguacate está aumentando su producción gracias a que se tiene cada vez más superficie y no a que tenemos mayor rendimiento. Esto obviamente tiene su lado positivo y negativo. A mí me gusta verlo desde el lado positivo. Esto quiere decir que actualmente la producción de aguacate en nuestro país tiene un cierto potencial para incrementar los rendimientos y de esta manera incrementar la producción sin necesariamente tener más superficie. Otro punto importante que quiero mencionar es que en 2019 se alcanzó el máximo precio medio por tonelada de aguacate en México con 21,505 pesos por tonelada, un valor que desafortunadamente en 2020 no se volvió a alcanzar, ya que solamente se quedó en 20,623 pesos por tonelada. Esto implica una disminución de 4.1% en 2020 con respecto a 2019. Y para ir adentrándonos un poco más en el tema principal de este episodio, tengo que mencionar que cuando hablamos de proveedores de aguacate fresco hacia los Estados Unidos, que en este caso es el mercado clave porque es el mayor consumidor de aguacate en todo el mundo, pues estamos hablando de que México lidera de manera indiscutible.
En el año 2020 los Estados Unidos importaron 1.100.000 toneladas en números, digamos, redondeados de aguacate y de estas 1 millón provino de México. Estamos hablando del 90%. Entonces, a Estados Unidos o al mercado estadounidense le gusta muchísimo el aguacate y México es su principal proveedor. Y de hecho, justamente el aguacate enviado de México hacia los Estados Unidos constituye el principal flujo para este producto agrícola en todo el mundo. Y esto lo podemos traducir, al menos según la información que presenta el USDA, en que México ingresa alrededor de 2.200 millones de dólares por concepto de exportación de aguacate. Estamos hablando, por lo tanto, de un gran negocio. Como seguramente ya habrás escuchado, en estos momentos el flujo de aguacate mexicano hacia los Estados Unidos está detenido. Y creo que es importante mencionar que esta detención realizada por el USDA se dio durante el fin de semana del gran juego del fútbol americano, que es el momento del año en el cual el aguacate proveniente de México tiene la mayor visibilidad. Durante ese fin de semana los medios realizan la mayor cobertura para este producto agrícola. ¿Por qué? Bueno, pues porque gracias a diversas campañas de marketing muy bien realizadas, muy bien pensadas, el aguacate se ha consolidado como uno de los productos que no puede faltar durante este gran día en el cual se realiza un juego deportivo. Y fue justamente durante este fin de semana que la industria aguacatera en México pues recibió noticias agridulces. Por una parte, hubo noticias positivas indicando que los envíos de aguacate desde México para cubrir la demanda que se iba a generar en Estados Unidos gracias a este evento alcanzaron las 140,000 toneladas, un récord histórico. Sin embargo, pues por el otro lado también llegaron noticias negativas que nos indicaban que la exportación del producto, específicamente del estado de Michoacán, quedaba inhabilitada temporalmente y de manera indefinida. ¿Qué fue lo que sucedió? El día viernes 11 de febrero, por la tarde-noche, comenzó a circular en las redes sociales información que indicaba que los inspectores del USDA habían parado la exportación de aguacate de Michoacán hacia los Estados Unidos. Esta información circuló durante algunas horas hasta que ciertos productores y empacadores comenzaron a confirmar la noticia diciendo que efectivamente habían sido paradas las labores en los empaques autorizados para exportar a nuestro vecino país del norte. Conforme se acercó la noche, el motivo se fue esclareciendo, ya que información no oficial en ese momento indicaba que un inspector del USDA encontró en un empaque fruta proveniente de Puebla que estaba siendo empacada como si fuera de Michoacán. Ahora bien, aquí hay que realizar una precisión. Posiblemente esta situación comenzó unos días antes, el 9 de febrero para ser exactos, cuando en una nota del periódico El Universal Puebla, un responsable de una comercializadora indicó al periódico, o en este caso al periodista, que el aguacate de los estados de Puebla, Veracruz y Morelos se estaba exportando todo el año a través de los empaques michoacanos, lo que, estoy seguro, alertó a los inspectores del USDA y seguramente de esta manera uno de ellos encontró justamente fruta proveniente de otro estado que estaba siendo enviada como si fuera de Michoacán. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque actualmente el único estado autorizado para exportar aguacate y aguacate tipo Hass a los Estados Unidos es el estado de Michoacán.
Estamos a la espera de que el estado de Jalisco se le una en abril o en mayo de este año. Sin embargo, mientras se llega ese momento, solo la fruta que se produce y empaca en Michoacán puede ser enviada a todos los estados de los Estados Unidos. Y el que haya fruta proveniente de otro estado que no está autorizado para exportar representa una clara violación al plan de trabajo establecido. Pero el tema no queda solo ahí, porque también se indicó que el inspector en cuestión, el que descubrió la fruta ilegal, por decirlo de alguna manera, fue amenazado al descubrir la procedencia de la fruta, por lo que el USDA, con el apoyo de APAM, tuvo que iniciar el protocolo para salvaguardar la seguridad de lo que se mencionan son 80 inspectores del organismo USDA que laboran en el estado de Michoacán y que son los encargados de inspeccionar tanto los empaques como los ranchos desde donde se produce y distribuye fruta hacia los Estados Unidos. ¿Y cómo va este asunto hasta el momento? La realidad es que aunque ya hay algunos comunicados oficiales, no dicen mucho. Por ahí había leído también en las redes sociales hace poco que la sanción iba a ser de 12 días sin poder exportar para todo el estado de Michoacán. Sin embargo, pues revisando un poco más a profundidad me di cuenta de que no había información oficial y de momento el corte del aguacate que se exporta a Estados Unidos está detenido de manera indefinida. Aunque por supuesto ya hay algún pronunciamiento por parte del gobierno federal y estatal indicando que se están realizando las debidas negociaciones para ver cómo se va a solucionar esta problemática. Hay que recordar que no es la primera vez que un inspector del USDA se ve amenazado en su seguridad personal, porque ya en 2019 y 2020 el USDA había cancelado temporalmente la exportación en el municipio de Siracuaretiro, también porque se tuvieron agresiones hacia su personal responsable de inspeccionar el proceso de exportación. Sin embargo, hasta donde yo sé, y si alguien tiene otra información me lo comenta por favor, es la primera vez que se detecta fruta de otros estados tratando de ser exportada como si fuese de Michoacán. Una situación que hay que entenderlo, podría poner en riesgo la exportación del aguacate de todo el territorio mexicano hacia los Estados Unidos, con lo cual se echaría para abajo una relación comercial que ha requerido del trabajo de muchísimas personas durante muchos años. ¿Podría esta situación derivar en la cancelación de la exportación de aguacate para México? Hay que tener en cuenta que la cadena agroalimentaria del aguacate entre México y Estados Unidos constituye, como ya les había comentado, el flujo más importante para este producto en todo el mundo. Y en términos económicos, obviamente se trata de un enorme negocio a ambos lados de la frontera, por lo cual yo considero que no es tan fácil que el gobierno estadounidense cancele las exportaciones en su totalidad. Ahora, imaginemos el hipotético caso en el cual México queda fuera de la jugada. ¿Cómo podría el mercado estadounidense garantizar el flujo de aguacate para cubrir la demanda de sus consumidores? Ya les mencioné que México representa el 90% de las importaciones de aguacate que realiza anualmente Estados Unidos. Si México en un supuesto caso quedara fuera de la jugada, seguramente habría una escasez de aguacate en el país vecino del norte, pero también hay que entender que hay otros jugadores a los cuales una situación de este tipo les podría venir de manera excelente. Me refiero a Perú, República Dominicana, Chile y Colombia, que aunque difícilmente podrían llegar a compararse con la calidad y frescura del aguacate mexicano, básicamente porque nosotros estamos a un solo paso, cruzamos la frontera y ya, mientras que los demás países tienen que venir de más abajo, es decir, el producto tiene que viajar más, pues en determinado momento, posiblemente estos 4 países en su conjunto podrían representar la solución que el mercado estadounidense llegaría a necesitar,
¿Por qué? Porque les dirían, ¿saben qué? Tienen la puerta abierta, ya le cerramos la puerta a México, entonces necesitamos aguacate. Y podrían, en su conjunto, creo, constituir una alternativa. ¿Esto qué quiere decir? En México necesitamos cuidar mucho la exportación de este producto, pues desde el punto de vista social y económico, constituye un negocio que no se puede dejar escapar tan fácilmente y menos por una situación de este tipo, donde lo que queda en entredicho es la confianza. Y hay que remarcar también algo muy importante. Se trata a lo mejor de un error de unas ciertas personas en una industria donde hay miles y miles de personas. Sin embargo, por unos pocos podríamos llegar a pagarlo todos. Entonces, lo único que resta es esperar para ver cuál va a ser la sanción impuesta, aunque cada día que pasa sin corte afecta a la industria del aguacate michoacana y eso obviamente implica pérdidas económicas para muchas personas. Sin nada más que contarles al respecto, me despido de ustedes. Recuerden que yo los espero muy pronto con un nuevo episodio del podcast. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.